Hola jóvenes, muy buenas noches. Espero que estén pasando un excelente fin de semana previo al inicio de nuestro semestre 2024-2. Bienvenidos a esta plática del tema manuales de organización y procedimientos. Aparece ahí quien habla, Antonio García Santana. Y bueno, pues como es muy normal muchachos, un evento de inicio próximo siempre nos llena de mucho entusiasmo, de muchas ganas de que el tránsito sea exitoso y que el esfuerzo que hagamos se vea reflejado en resultados que nos importa mucho obtener. Y este tema tiene el propósito de contextualizar lo que es el producto final de la materia propiamente. Hablo de los manuales de organización y procedimientos. Ambos son documentos, como lo iremos viendo, de consulta, de orientación, de guía, que sistematizan la información, por un lado, de las funciones y por otro lado, de los procesos o actividades a realizar para el cumplimiento de los objetivos del puesto, del área o de la empresa, dependiendo de su alcance, por supuesto. Siempre muy grato iniciar un curso en nuestra queridísima alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, y por supuesto nuestra casa más inmediata, la FCA, en donde hemos tenido ya la oportunidad de participar en muchos años como docente, y hoy nos toca pues el turno de acompañarlos en su formación profesional, muchachos. Espero que sea muy exitosa su experiencia y que esta cada día sea enriquecida con su entusiasmo y, por supuesto, con el apoyo de sus docentes. Enhorabuena. ¿Qué queremos que el estudiante aprenda en esta unidad? En esencia, sin muchos rodeos, que diseñe los manuales ya mencionados, es decir, de organización y de procedimientos para una empresa, para una de sus áreas o departamentos, por ejemplo, pero que nos permite visualizar como un conjunto articulado los componentes que la integran. Entonces, bajo estas ideas, les comparto el contenido de esta unidad 11. Cada tema, como es muy normal, está debidamente planeado. Responde a todo un proceso que inició en la unidad 1 y aquí se busca retomar los aprendizajes adquiridos a lo largo de la asignatura. Y qué mejor manera de que se elabore o que conozcamos acerca de los manuales que normalmente se emplean en las compañías. Diríamos son los básicos. Pueden existir más naturalmente, pero vamos a partir de un principio, ¿no? Que es decir, lo esencial, lo que no debería faltar nunca en ninguna empresa o bien organización. Para ello, aquí les comparto algo más. El propósito de los manuales, aquí se comparte, sistematizar la información de la empresa, es decir, organizarla. A lo mejor tenemos la experiencia de estar en una empresa con un manual que sirve de guía y orientación a todo mundo, o a lo mejor lo opuesto, en donde no existe un documento guía que nos sirva de orientación para todos. Por ejemplo, cuando ingresamos a una empresa, normalmente se nos proporciona una inducción y el manual
o los manuales que hoy comenzaremos son esenciales para esa finalidad. De tal manera que bien vale la pena aquí repasar los propósitos de los manuales. Por ejemplo, como dice el cuarto, es analizar los procesos, funciones y actividades de la empresa. ¿Esto para qué? Para dar orden, naturalmente, ¿no? Para que la persona que ocupa un puesto sepa perfectamente lo que le corresponde realizar, el perfil que requiere, por ejemplo, el orden que debe ser ejecutado un procedimiento u una operación o cosas afines. De tal manera, cuando ante una duda acuda o recurra a un documento fuente en donde encuentre la respuesta a sus dudas e inquietudes. Obviamente hablamos de que hay propósitos muy diversos, esos como complementarios a los primeros, en donde, como se menciona, por ejemplo, se facilita la comprensión de objetivos, funciones, estructuras, procedimientos, entre otras cosas, y también, por ejemplo, reducir costos y evitar duplicidades. Estos hechos nos convencen o nos hacen pensar acerca de su importancia. Hemos vivido en algún momento experiencias en donde pues realmente no sabemos por dónde empezar. O por ejemplo, hay quien hace tareas iguales, repetitivas, que alguien más ya realiza y que no hay una delimitación de ellas. O a veces ocurre lo opuesto, que nadie asume una tarea, función o responsabilidad porque dice es que eso no se menciona en ningún lugar. Para evitar interpretaciones, no lo sabía o alguna otra situación parecida, recurrimos entonces a este tipo de manuales o documentos en los cuales se escribe lo que compete al tema en cuestión. Aquí vemos el primer manual que es el de organización y por supuesto su definición. Haz de cuenta que es un, pues, como dice aquí, un documento, un libro, eh, ya sea impreso o digital, por ejemplo, en donde el estudioso o quien lo requiere acude a él para encontrar respuestas a sus dudas e inquietudes respecto, por ejemplo, a cómo está formada la empresa, su estructura, su organigrama, por ejemplo, los puestos que la conforman, cómo se vinculan, mm, que aquí dependen, por ejemplo, cuestiones de ese tipo que nos sirven para evitar, por ejemplo, duplicidades o en su costo evitar tareas de nadie, que nadie realiza y esto crea problemas, obviamente, ¿no? Como dice aquí, ayuda para la inducción, por ejemplo, al puesto o a la empresa misma, ya que a veces hay una historia por ahí, hay antecedentes históricos o algo que nos dice cómo inició la compañía, por ejemplo, quién la fundó, hace cuánto, etc. Otras cosas que iremos comentando conforme transcurra esta breve explicación del tema de esta unidad. Así también describe, por ejemplo, en forma detallada las actividades a realizar de cada puesto y todo aquello cuyo conocimiento va a contribuir a que las tareas sean realizadas en tiempo y forma por el puesto eh, designado para esa finalidad. Documento abierto para todo el mundo, de toda la empresa. De esa manera se evitan contratiempos innecesarios o cuestiones que entorpezcan las actividades propias de esa organización. ¿Cómo se elabora ese documento? Aquí aparece una guía que en nuestra experiencia nos ha demostrado que es muy valiosa
porque hay casos en donde, por ejemplo, hay que hay que elaborar un manual por primera vez y otro hay que renovarlo o actualizarlo simplemente. Y eso requiere siempre que el administrador o quien lo lleva a cabo tenga ciertas habilidades de investigación, por ejemplo, que le permitan obtener la información que necesita, organizarla, por ejemplo, integrarla, analizarla, interpretarla y dar una forma definitiva en donde el usuario, primero el supervisor, la conozca, de su visto bueno, por supuesto, y una vez que lo haya hecho, pues se presente el manual, se implante, se distribuya y naturalmente se revise y se actualice cuando los tiempos o alguna cuestión particular, por ejemplo, giro de la empresa, la ampliación de esta, este, nuevos puestos o cosas por el estilo, obliguen a que se actualice, puesto que ya no es afín el manual anterior a las necesidades actuales de la compañía. Aquí es un contenido de lo que es el manual de organización. Jóvenes, cada tema es importante que se realice. ¿Por qué lo es? Porque de cuenta que es un libro que ustedes leen, un manual, por ejemplo, de algún tema que les interese, y lo vamos hojeando conforme a lo que nos interesa, pero siempre en un orden preestablecido para que podamos consultarlo, consultar el espacio que nos interese y en base a esto encontremos respuesta a nuestras necesidades. Aquí no hay pierde, ya cada persona busca y encuentra lo que desea y bueno, lo hace cuando a veces lo requiere y así prescinde o simplemente se evita el recurrir una y otra vez a su supervisor o a alguien más para que lo oriente acerca de lo que debería hacer o resolver en su puesto de trabajo. De igual forma, el manual de procedimientos, como su nombre lo indica, nos permite organizar, sistematizar de forma secuencial y cronológica las actividades de un proceso, por ejemplo, de un área, que de facturación, por ejemplo, que de selección de personal, por ejemplo, que de alguna otra cuestión, cobranza, por ejemplo, selección de personal, todo eso. Son flujos de actividades que nos permiten ver en una sola visión o bien de forma esquematizada cómo fluye la actividad o el procedimiento de tal manera que podamos ver principio y fin del mismo y así, ya me lo sé. ¿Qué hay que facturar? Bueno, aquí está el manual, ¿no? Oye, ¿qué hay que hacer? Selección de personal, aquí está el otro manual. O parte de él, por ejemplo. Y eso ya nos ayuda a analizar procesos, ser más eficientes, encontrar el camino más corto y cosas que están asociadas al tema. A propósito del manual, como aquí se menciona, nos ofrece una visión global del organismo, o sea, de la empresa, obviamente, no de la compañía. Nos informa cuando tenemos alguna duda, por ejemplo, ya sea de primera visión o una más adelante, por ejemplo, también nos ayuda a conocer lo que debemos hacer, por ejemplo. Pues, también ayuda a ahorrar esfuerzo y tiempo. Y por supuesto, es un medio que favorece la correcta ejecución y coordinación de las actividades de cualquier cosa. Incluso desde mismos, por ejemplo, cuando se inscriben, de alguna forma ejecutan un procedimiento desde el calendario, por ejemplo, de inscripción, el seguimiento para ello, por ejemplo, un documento que avala o que evidencia que ya hicieron ese eh, proceso
Y todo lo que hacemos normalmente requiere cierto orden para que este nos ayude a mejor uso de los recursos y de esa manera pues, sea mejor su empleo y producto. Aquí vemos cómo se elabora el documento, es decir, necesitamos planearlo obviamente. Son cosas que requieren esfuerzo, tiempo, recursos, naturalmente un presupuesto, investigar naturalmente, ver qué fuentes de información están disponibles y accesibles y gradualmente vamos integrando en un cuerpo, en varios apartados, lo que nos importa documentar. Y al final tenemos ya el manual que vamos a llamarle de procedimientos, por ejemplo, ¿no? Con datos como es, por ejemplo, que nos dice, mira, un documento de ese tipo debe tener esa estructura o ese contenido. ¿Para qué? Para que haya orden. Cuando queremos, por ejemplo, encontrar, se me ocurre, alcance del procedimiento, vamos a ese espacio. Lo abrimos, lo leemos y nos enteramos de lo que consta en ese apartado o algún otro. Así no andamos perdidos, nos ubicamos y fácilmente podemos saber a dónde dirigirnos ante alguna duda, inquietud o cuestión. Por supuesto, los manuales también se clasifican por varios criterios, por ejemplo, por su naturaleza. Puede ser para toda la empresa, muchachos, o bien para una de sus partes solamente. Un departamento, de alguna manera, ahí se ve su alcance. De igual manera puede ser por su ámbito, puede ser generales o específicos. Cada espacio o cada caso se hablará del manual para toda la empresa, por ejemplo, o bien para algunas de sus áreas o puestos, según lo requiera el trabajo. De igual forma, su área de aplicación, hablamos de compras, de ventas, finanzas, por ejemplo, por su contenido de igual manera, si es por ejemplo de historia, si es de administrativo, si es por ejemplo de procedimientos, si es de operaciones, por ejemplo, o algún otro tipo. De tal forma que nosotros, administradores, somos los responsables de administrar la información, de organizarla de forma lógica, inteligente, eficiente, económica, racional y, por supuesto, práctica. Espero que esta breve explicación les haya ayudado a ese panorama de lo que son los manuales administrativos y les sirva pues de guía o de orientación para que enfoquen todo su esfuerzo en ese producto final que es el de la materia. Jóvenes, muchas gracias por su tiempo. Espero que acompañarlos. Cuente conmigo. Mucho éxito en los proyectos y bueno, estamos en la mejor universidad de Iberoamérica. A comprometernos mucho y a hacer nuestro mejor esfuerzo. Hasta pronto, jóvenes. Buenas noches.